interesado en la educación notará desde el inicio la diestra combinación de pasión y pensamiento. Una singular ecuación que involucra otra faceta del libro es el haber escogido un estilo muy personal como una estrategia para convocar y facilitar al lector, ciertamente a todo lector, los núcleos temáticos que postula en cada inicio de capítulo son didácticamente desarrollados a continuación con una prosa que invita y desafía al lector. Un libro, un paper y en fin, un artículo que no desafía, por ameno que fuera, siempre estará distante, morando en los anaqueles. Lo que nos escuchan y tienen la experiencia de escribir y reescribir una y otra vez, saben que esta es una de las dificultades mayores que afronta el escritor. El gran Italo Calvino era consciente de esta aventura cuando describió su famoso ensayo sobre el arte de comenzar y el arte de acabar. ¿Cómo acaba el autor que hoy nos ocupa? Lo citaré muy brevemente antes de terminar esta breve recensión. Estoy tentado a volver en torno a las constataciones y propuestas del libro que me obliga a repensar y detenerme en uno de los centros neurálgicos de la educación. El doctor Picón dice, comillas, cambiar no es nada fácil. Estamos atrapados por concepciones, creencias, valores, costumbres, hábitos que hemos adquirido desde nuestra niñez y no siempre hemos tenido la oportunidad de desaprender lo acumulado. Cierro comillas. ¿Cuánta razón tiene? Porque el autor ha vivido y pensado en el cambio en distintas escalas, como profesor y como experto internacional. Los cambios comienzan con la persona para abarcar las organizaciones como las escuelas, universidades, el país entero y las regiones más vastas del mundo en que vivimos. Una tarea de dimensiones colosales en un mundo globalizado, donde las carencias, desigualdades y diferencias persisten como un mal crónico. A propósito del bicentenario y desde su enfoque también como experto, el autor ha desarrollado tareas de mayores dimensiones, por lo que les invito a detenernos en su constatación y testimonio. Comillas. Lamentablemente en el país, en los comienzos de la segunda década del siglo XXI, algunos de los problemas señalados siguen tal cual y han aparecido otros que son producto de las nuevas tensiones de nuestro tiempo. Cerró comillas. Estas reflexiones merecen ser tomadas en cuenta por los gobiernos, los gestores y los políticos para conjugar esfuerzos con sentido de unidad histórica. Creo que la lectura del libro ayudará en esta empresa nacional. Otro problema de actualidad que el doctor César Picón nos plantea es la investigación interdisciplinaria, que debería ser tomado no solo como enfoque, sino como un programa de acción diaria en las aulas, en el trabajo de las tesis e investigaciones. El autor lo dice de este modo, comillas, la interdisciplinariedad es un nuevo modo de organización para la producción del conocimiento y de un cambio paradigmático, de estilo de aprendizaje en el ámbito de la formación humana. Cierra comillas. La sociología, la historia, la psicología y la biología, para no seguir con una larga lista, son pues disciplinas que ayudan a entender mejor y conducir con acierto las acciones educativas, por lado y por otro, orientar desde el diseño hasta la evaluación, la conducción de las organizaciones. Quisiera finalmente agradecer al doctor Picón por persistir en su dedicación a pensar y proponer ideas y acciones para implementar las políticas nacionales de educación y contribuir a mejorar la calidad de la educación en el Perú. Y me veo obligado a citarlo porque quisiera compartir con ustedes la manera como termina su sinfonía. Comillas, es la oportunidad histórica de construir un puente de trabajo cooperativo entre el subsistema de educación superior que incluya las universidades y entidades de educación superior no universitaria,
y el subsistema de educaciones y aprendizajes a lo largo de la vida de las personas jóvenes y adultas, que involucre la participación del aparato del Estado, sociedad civil, sector privado y la academia. Fin de cita. Como se podrá constatar, el modo como termina el libro es, además de una invitación, un desafío. Suscribo íntegramente este enunciado y auguro que convocará lectores. Finalmente, deseo sinceramente que los sueños de este batallador maestro peruano se cumplan. Gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor Luis Rodríguez, por su brillante comentario. Y ahí podemos, de una u otra manera, resaltar el hecho mismo de esa articulación del subsistema de la educación superior con un subsistema de la educación de personas jóvenes y adultas. Más aún aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos la visión que nos ha dejado sobre la educación. Esperamos unos segundos que, bueno, siempre hay problemas técnicos, que pueda reiniciar la señal del señor Walter Quispe. Señor Walter Sí. Quispe, no se le escuchó, se fue la señal. Bueno, sí, mi disculpa, sí, pues es la señal que nos está jugando una mala pasada, pero mencionaba esta articulación que bien lo resalta el doctor Luis Rodríguez, el hecho mismo de el subsistema universitario, cómo se debe de articular con un posible subsistema de la educación de personas jóvenes y adultas. Esto es al 2036 aquí en el Perú es que tiene una visión de una educación permanente, de la educación a lo largo de la vida. Por la educación a lo largo de la vida, esta respuesta la vamos a encontrar en el nuevo libro del doctor César Picón, que es Desarrollo, Universidades y Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Vamos a continuar con los comentarios y ahora vamos a tener la participación de un gran profesional como es el doctor Gualberto Quirós, quien es catedrático de posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, bachiller en educación, especialidad electrónica por la Universidad Nacional de Educación, licenciado en educación, especialidad electrónica por la misma universidad, grado académico de magíster en ciencias de la comunicación, con mención en gestión educacional por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. El magíster Gualberto Quirós está dedicado a la investigación, a las áreas del currículo y formación profesional, proyectos de inversión pública para el desarrollo social y la generación de bases productivas. Bienvenido, doctor Gualberto, lo escuchamos. Su micrófono, doctor Gualberto, ahora sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludándole a la doctora que ha motivado nuestra participación en esta actividad y al público presente en esta nueva modalidad virtual. Nos preguntaríamos qué valor le damos al libro del doctor César Picón. Para nosotros tiene un valor histórico, tiene un valor académico y acompañado por un conjunto de propuestas justamente, y nos preguntaríamos, ¿a quiénes le invita a hacer esta reflexión? ¿A qué grupos compromete trabajar por un desarrollo sostenible a través de la educación? Y dentro de ello, ¿qué rol juegan las universidades? Pues en este sentido, cuando hablamos de un valor histórico, el doctor César Picón, como egresado de hoy nuestra Universidad Nacional de Educación, es un testimonio vivo de la calidad profesional, de la calidad humana y su preocupación por el desarrollo
académico, profesional y social del país y del continente, demostrado a través de su participación en diferentes organismos. Pues en ese sentido encontramos que en principio el libro nos invita a hacer una mirada holística, una mirada de acción conjunta, una mirada multidimensional, multiespacial, desde las organizaciones formales, informales, que hoy ha tomado nuevamente un valor en este desarrollo. Las nuevas circunstancias nos ha invitado no integrar generaciones, y el doctor se adelantó en su análisis a una participación intergeneracional. Cuando en alguno de sus pasajes de su libro nos menciona el valor que desarrolla en los jóvenes, en los niños, la familia, la acción de la familia, hoy en esta circunstancia, pues tiene plena vigencia las reflexiones que hace el doctor, donde el valor, la educación es complementado e iniciado en cada uno de los hogares, aún en circunstancias difíciles, en las circunstancias menos favorables. También nos invita a mirar y trabajar por los grupos de población de riesgo, por los grupos de población menos favorecidos en los diferentes países. También nos invita, a partir de su experiencia de tantos años, que ha trabajado en diferentes organismos del país y del mundo, que esto es una reflexión a partir de esa experiencia que pone en práctica en diferentes países, que nos invita a tomar en cuenta a los administradores, a los gestores de la educación, a los gestores de las regiones. Por ello, en uno de las partes de su propuesta, incorpora la acción que tiene que desarrollar las municipalidades. Aquí tiene un aspecto fundamental cuando propone un trabajo coordinado con la universidad, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y nos invita a que las universidades, tenemos que abrir las puertas y reinsertarnos con ellos y hacer un trabajo que nos permita trabajar por un desarrollo sostenible. En ese desarrollo sostenible, pues se incorpora y además plantea como una condición necesaria de una formación continua para la vida. Y sostiene que los organismos tienen que tomar políticas de trabajo sostenido, colaborativo. En ello la universidad te involucra a través de una investigación y esto lleve a una toma de decisión pertinente. En ello también incorpora las tendencias actuales, el uso y el manejo de los indicadores de calidad. En los últimos años hemos presenciado en el país el trabajo de licenciamiento, acreditación, pues estos elementos han sido ya incorporados en su análisis del doctor y eso nos muestra lo vigente que es su propuesta y en algunos aspectos aún todavía tendrá validez en los próximos años. Pues en ese sentido, es un documento que sirve de base para quienes tienen la responsabilidad de formar profesionales como en las universidades, quienes tienen responsabilidad de conducir organizaciones públicas y privadas,
quienes tienen responsabilidades como los gobiernos locales de buscar un desarrollo sostenido en su región, en las diferentes condiciones. A ellos se incrementa el valor de esta publicación que hace el doctor César Picón, como producto de tantos años de experiencia y haber validado en condiciones diferentes. Cuando en sus primeros años de profesional aún no era permitido o muy restringido este tipo de análisis, la aceptación para una educación que está planteando el doctor era muy escaso. Hoy los tiempos han cambiado, tiene mayor flexibilidad y las instituciones estamos aprendiendo a hacer un trabajo sostenido, a incorporar las experiencias positivas, las propuestas que parten, como la doctora César Picón, a partir de una experiencia y una práctica desarrollada en estos diferentes organismos y en diferentes propuestas. En las publicaciones, diferentes publicaciones que tiene, ha venido plasmando las ideas centrales y consideramos que esto es una de las publicaciones que hoy nos entrega como una herramienta de decisión, como una herramienta que orienta a los gestores locales, regionales y, por qué no decir, nacionales. Pues es ello que encontramos nosotros como parte de una universidad dedicada a formación de docentes. Merece un estudio, análisis, su interpretación, y que mejor razón cuando el autor aún todavía nos acompaña como un testimonio vivo para servir de ejemplo a las generaciones que vienen, a los jóvenes que están iniciando su carrera profesional, que están iniciando algunos carrera política, para combinar una decisión técnica y política y buscar un desarrollo sostenible. Pues en ese sentido nosotros invitamos al público en general, a los profesionales, a los estudiantes, a los responsables de toma de decisión en los diferentes niveles, a tomar lectura, a contactarse con el autor para encontrar la riqueza de propuesta que tiene el doctor César Picón a través de este texto, que será el futuro para muchos de nuestros programas un aporte importante que servirá de guía para continuar un trabajo que inició hace muchos años el doctor y que hoy nos deja a través de este texto propuestas abiertas y exigentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gualberto, por el análisis que está haciendo. Y tiene razón, porque de una u otra manera, en el mundo académico también a veces nos piden para citar alguna referencia de los últimos 5 años. Y fíjate, como lo has mencionado, en el caso del doctor César Picón, tiene libros de ya décadas, pero también sigue produciendo libros y en favor de la educación de personas jóvenes y adultas. Para continuar, dentro de lo que es, agradecemos bastante la participación, tanto por el Zoom y las redes sociales que nos están acompañando y las réplicas que están haciendo en las diferentes redes sociales. Es un agrado saber, y también estamos utilizando el panel para hacer preguntas o para hacer algunos comentarios respecto a lo que estamos escuchando sobre el libro del doctor César Picón. Por ahí, don César, como estamos apreciando en el panel, vemos el agradecimiento y las felicitaciones que hacen a su persona por siempre estar a la vanguardia de promover la educación de personas jóvenes y adultas, y en esta oportunidad en relación a las universidades y al desarrollo. Tenemos saludos desde muchas partes del Perú, tenemos saludos desde Huaral, tenemos saludos desde Cajamarca,
Iquitos, Madre de Dios, precisamente también Chiclayo, Trujillo. El sur también se hace presente en Puno, pero también de fuera. Hay saludos especiales, tanto de Bolivia, de Ecuador, de República Dominicana. Siempre Miriam Carrillo siempre está acompañándonos. Muchas gracias, las vamos a tener a ella en próximas oportunidades, compartiendo su gran experiencia que tiene hacia la educación precisamente de personas jóvenes y adultas. Y yéndonos un poquito más al sur, ahora vamos a tener el honor de escuchar los comentarios de un gran profesional en el mundo académico, en el mundo de la educación de personas jóvenes y adultas. Me estoy refiriendo precisamente al doctor Jorge Osorio Vargas, ¿no? Él es bachiller en Historia y Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso, diplomado de posttitulación Derechos Humanos y Desarrollo en el Instituto of Social Studies de La Haya, diplomado en Psicología Junguiana en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. También es magíster de Educación y Mediación Pedagógica de la Universidad Antonio de Valdivieso de Nicaragua, candidato a magíster en Humanidades en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, profesor universitario, consultor internacional, asesor de proyectos educativos, sociales y comunitarios, educación de adultos y ciudadanía. También él es docente universitario en diferentes asignaturas de la misma universidad y consultor en educación y participación ciudadana, consumo y culturas juveniles y consultor en políticas globales de educación. Ahora tenemos el honor y le damos la bienvenida al doctor Jorge Osorio Vargas. Te escuchamos, estimado Jorge. Bien, muchas gracias, Walter. La verdad que es un gusto inmenso estar junto a ustedes y agradezco la invitación de César a participar en la presentación de su nuevo libro. Oportunidad además de compartir con colegas, compañeros y compañeras de Perú y de América Latina que están presentes junto a César en este momento. Un nuevo libro de César ya se va haciendo una buena noticia recurrente, lo que habla de la permanencia, de la actualidad, del compromiso y de la gran convocatoria de César a pensar y trabajar en las transformaciones que son necesarias liderar en nuestros países. La lección que nos dejan los escritos recientes de César es que ya no es el tiempo de contentarnos con algunos cambios o modernizaciones de las políticas de la educación de personas jóvenes y adultas, sino que es preciso, urgente, un cambio paradigmático, un giro, pues solo de esta manera estaremos respondiendo realmente a los requerimientos que la actual transición de época le está exigiendo a los estados, a las universidades, a las ONGs, a los centros de estudio y al movimiento de educación popular, para hacer realidad el derecho humano a la educación durante toda la vida y el pleno ejercicio de la ciudadanía a través de las políticas de la educación de personas jóvenes y adultas. La invitación que nos hace César es construir una nueva esperanza para la EPJA, no ya desde lo conocido, sino desde lo por conocer, por lo explorar, por los desafíos que nos imponen y que la burocracia a veces y la estrechez de miras o la indolencia o la miopía para mirar las transformaciones de la realidad nos impiden. Es una invitación a mirar los nuevos fenómenos que nos hacen transitar hacia una nueva época de incertidumbres y de riesgos y de inseguridad en la vida y en los derechos de nuestros trabajadores, jóvenes y mujeres. Desde el informe Foré en los años 60, 70 hasta hoy, pasando por el icónico proyecto principal de la L'Oréal UNESCO, el informe Delors, las confiteas, nos venimos haciendo las mismas preguntas
y no ha faltado capacidad no solo para crear nuevas respuestas a estas viejas preguntas, sino también de plantearnos nuevas preguntas. Y esto es lo que César hace en sus últimos libros y en este que presentamos en particular. Valorando César nuevos espacios de aprendizaje, redefiniendo visiones para el mundo universitario, promoviendo nuevas modalidades de investigación y de alianza, haciendo visible el agotamiento del modelo burocrático centralista de las políticas educativas dominantes y abriendo el campo a procesos autoconstituyentes desde las prácticas de los sujetos mismos de los procesos educativos, con un enfoque basado en la pertinencia territorial, en la pluriculturalidad y en los nuevos entornos de aprendizaje, sea fuera o dentro de las escuelas. En este sentido, el texto de César ratifica procesos en curso en varios países, incluyendo el mío, para devolver la soberanía educativa a los pueblos, a las comunidades, a los territorios, reinventando los modelos de diseño y gestión de las políticas de la EPJA en un marco de democratización de los regímenes políticos, de participación y de inclusión ciudadana. Las reformas educativas que han venido desarrollándose desde la pasada década de los años 90 en el siglo pasado, no han sido capaces de revertir el cuadro de desigualdad, exclusión y discriminación que afecta a mayoritarios sectores sociales del continente, en particular a la infancia, a las mujeres, a los pueblos indígenas y a las poblaciones urbanas y rurales vulneradas. Y no basta con enfoques que pretendan emparejar la cancha para asegurar igualdad de oportunidades, pues la desigualdad de las posiciones culturales de los grupos empobrecidos y marginados es tal que una educación para todos que no reconozca estos factores estructurales de asimetría y se sitúe en un paradigma que supere lo neoliberal y compensatorio, no otorgará el impacto planteado por los grandes objetivos globales de la educación y que se expresan en los actuales objetivos del desarrollo sustentable al 2030 y en la estrategia de la UNESCO de educación también al 2030. Tales reformas están siendo insuficientes para avanzar en lo que consideramos debiera ser el objetivo principal de las políticas educativas en nuestro continente. Ya no en el marco de la igualdad de oportunidades, sino en el marco de la justicia educativa. Por lo general, han predominado en las propuestas de políticas educativas en América Latina y el Caribe enfoques que buscan asociar el desarrollo educativo con la generación de competencias que habiliten la integración efectiva de algunos sectores de la población a los circuitos productivos y servicios que sustentan el actual ciclo del capitalismo tecno-global. Por lo mismo, estas políticas han tendido a priorizar una modernización de los sistemas educativos nacionales, en particular en la gestión de las escuelas, en la redefinición de los currículum y en la tecnificación de la enseñanza. Se han concebido estas reformas restringidas al ámbito escolar, buscando aprendizajes medibles a partir de monitoreos estandarizados en campos temáticos considerados claves para desarrollar las llamadas competencias del siglo XXI, que en la propuesta tecno-neoliberal se refieren principalmente a competencias instrumentales. La misma lectoescritura y la matemática básica son apreciadas en cuanto a competencias instrumentales, vicarias, y no como campos de saber que contribuyan a desarrollar un pensamiento crítico y las competencias ciudadanas de saber leer y cambiar el mundo propio y el mundo común. Vemos en varios países cómo estas políticas modernizadoras se aplican también en la educación de personas jóvenes y adultas, enfocándose en aquellas poblaciones que se encuentran en un proceso acelerado de integración a las dinámicas laborales de los modelos económicos neoliberales, en particular las vinculadas con las industrias exportadoras, extractivistas y de servicios, que están requiriendo personal portadores de las competencias instrumentales y tecnológicas básicas y medianas que son necesarias para su fortalecimiento en el contexto de las economías globales. Se entiende lógicamente que desde estos enfoques
Las problemáticas de fondo que estructuran la exclusión educativa no están siendo priorizadas y se las califica en el plano de aquellas políticas residuales dirigidas a los que sus diseñadores neoliberales califican como poblaciones residuales, dirigidas focalmente a la población caracterizada como descartada o irremediablemente precarizada por los efectos de la modernización productiva. Nada más contradictorio con los recientes objetivos del desarrollo sostenible para garantizar al 2030 el pleno y equitativo acceso de todas las poblaciones y grupos sociales y culturales a los beneficios de la educación básica y secundaria de calidad en el marco del reconocimiento al derecho al aprendizaje y a la educación durante toda la vida, sin exclusiones ni discriminaciones por razones de género, etnia y condición etaria. Consideramos que la situación educacional desmejorada de América Latina y el Caribe exige una revisión de las políticas educativas vigentes, incluyendo la educación de personas jóvenes y adultas, para generar un espacio social y político en que los actores públicos y ciudadanos puedan reagendar las prioridades educacionales, evaluar los compromisos internacionales de los estados y ampliar las esferas de incidencia de los programas educacionales y culturales más allá de los sistemas escolares. Organizaciones de la sociedad civil regional como el CEAL, en el cual César participa activamente, ha realizado una contribución reciente a este proceso, sosteniendo que es preciso hacerse cargo del desafío de resignificar las políticas educativas y los sistemas nacionales de educación para reconocer y garantizar el derecho a la educación durante toda la vida, lo que implica identificar aquellas situaciones de injusticia educativa que exigen una urgente actuación pública y hacerse cargo de que tales situaciones no puedan ser apreciadas y evaluadas desde la restringida lógica de los rezagos o de las brechas a reducir a partir de mediciones de aprendizaje previamente formateados como pertinentes para la modernización económica neoliberal, sino que deben ser procesadas y asumidas como demandas sociales que remiten a la construcción de sociedades justas e inclusivas. Las políticas neoliberales han consolidado regímenes jurídicos de facto que no reconocen la educación como un derecho social y por tanto renuncian a tener políticas que siquiera garanticen el principio básico del acceso efectivo y gratuito a toda la población a programas escolares y no escolares sin exclusión etaria. Renuncian a responder eficazmente a las situaciones educacionales más críticas y que configuran lo que podemos llamar las estructuras de la injusticia educativa del continente, en el alfabetismo de base, en el abandono escolar de niños, niñas y jóvenes, en el trabajo y el abuso infantil, en la precariedad educacional de los jóvenes que los empujan al desplazamiento forzado y a la emigración riesgosa y forzosa, la desigualdad en el acceso a los beneficios de la tecnología y de la ciencia que afecta a las familias de sectores populares, el sexismo y la violencia de género en los sistemas escolares, la discriminación y no reconocimiento de las necesidades educativas de las comunidades rurales, de los pueblos indígenas y de minorías culturales y lingüísticas, la insuficiente y no pertinentes oportunidades educacionales para aquellas personas de diversas edades que desean completar sus estudios escolares a través de modalidades adecuadas a sus condiciones laborales y culturales, la carencia de sistemas de acreditación de saberes y competencias obtenidas en modalidades comunitarias y no escolarizadas de formación y que permitan el acceso al mundo del trabajo. Todo este mapa de la injusticia educativa y por tanto todo el mapa promisorio que nos propone una nueva política de la educación de jóvenes y adultos ya ha sido identificado y mapeado por los trabajos de César y en particular por este libro. Debemos agradecer este trabajo de identificar lo que son las brechas educacionales y las propuestas de transformación de la educación de jóvenes y adultos que César, a los que somos menores, nos ha ayudado durante todo este tiempo en nuestra América Latina. La EPJA se tiende a concebir en las políticas de modernización de los sistemas educativos nacionales
como una modalidad de estos cuyos focos principales deberían ser la alfabetización, la educación escolar compensatoria, y en algún momento de la vida, de alguna forma, ofrecer a estos jóvenes y a estos adultos que abandonaron la escuela o que fueron expulsados de la escuela una capacitación laboral. Sin embargo, esta visión no tiene sintonía plena con el itinerario político que nos propone César, y también las redes de educadoras de personas jóvenes y adultos y de educación popular en las cuales el mismo César participa activamente. Según el paradigma de la educación durante toda la vida, es preciso avanzar ante esta realidad, fortaleciendo los actores que vienen realizando ya desde hace más de una década, una revisión intensa de las condiciones de facto de la educación de personas jóvenes y adultas en cada país, de sus programas, de sus prioridades, de sus renuncias, de sus involuciones, de sus promesas incumplidas y también de sus aciertos cuando es el caso. Es importante señalar que esta operación de monitoreo social y sus consecuencias propuestas de política se están configurando desde algunas premisas clave que me gustaría plantear y de las cuales me siento muy inspirado por los planteamientos y la producción del propio César. En primer lugar, reconociendo que la educación de personas jóvenes y adultas no puede reducirse a la generación de competencias exigibles o requeridas por las dinámicas económicas solamente y por las nuevas estructuras del empleo, sino debe garantizarse sobre todo su reconocimiento como derecho a desarrollar capacidades de toda índole por el fortalecimiento de la ciudadanía, la autonomía, los empleos docentes. Este planteamiento no solo será posible alentarlo desde un programa garantista, la educación como un derecho humano, lo que es evidente que las proyecciones de la educación de las personas jóvenes y adultas requieren desmontar el predominio de las políticas neoliberales y sus concepciones economicistas de modernización educativa en sus definiciones y proyecciones. En segundo lugar, reconociendo que evaluar las políticas de educación de las personas adultas exige tanto un análisis de todas las políticas educativas en curso, pues decisiones que se toman en alguno u otro sentido, por ejemplo, prioridades gubernamentales, inversiones, etcétera, repercuten en su propio desarrollo. También una articulación política con actores que trabajan respondiendo a los desafíos que demandan aquellas injusticias educativas estructurales que mencionamos al comienzo de esta introducción, para fomentar una educación de jóvenes y adultos desde el horizonte político y ético de la justicia educativa. En tercer lugar, y esto lo remarca enfáticamente el libro de César, reconociendo que la demanda por el diseño e implementación de políticas de educación de personas jóvenes y adultas orientadas a la creación de capacidades integrales que permitan a estas y a las comunidades acceder y participar en el uso, creación y distribución social de conocimientos y bienes culturales, sea a través de programas escolares, no escolares, comunitarios o autogestionados por los colectivos sociales, culturales, étnicos. Esa solo será incidente si se ejerce desde los movimientos sociales, las organizaciones docentes, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones ciudadanas y las redes globales por una otra educación. Voy a saltarme esta presentación que se va haciendo larga para ir terminando. Sobre la gobernanza, que es un tema que César nos ha estado ratificando, fortaleciendo como temática importante en los últimos libros y precisamente en este último que estamos comentando. Sobre la gobernanza, las nuevas políticas de educación de personas adultas deberán asumir que este es un atributo de la sustentabilidad política de las sociedades que aspiran a ser capaces de distribuir poder y conocimiento, es decir, a ser verdaderas democracias, y que su implementación será un test de calidad política de los gobiernos sometido al escrutinio público de la ciudadanía. La participación ciudadana en el diseño e implementación de estas políticas garantizará la marcha en el sentido requerido. Será necesario además desarrollar capacidades regionales y locales en los respectivos gobiernos territoriales para el desarrollo de programas educacionales pluriculturales de base comunitaria pertinentes a los requerimientos culturales y sociales locales.
En consecuencia, y para terminar, será preciso lograr una ruptura con las políticas compensatorias de educación de jóvenes y adultos, orientadas solo, como en mi país y en otros, a la recuperación de los estudios, a la capacitación para los empleos tecnificados, para concebir esta educación como un componente estratégico de un nuevo modo de desarrollo humano, destinado a la creación de capacidad de las personas y de sus comunidades de vida para que sean protagonistas de sus proyectos propios, expresen su identidad y su creatividad, accedan a bienes culturales y a tecnologías, actúen protagónicamente en la vida política, sean corresponsables del cuidado del planeta y concurran solidariamente a la creación de sociedades justas. El libro de César nos refuerza un llamado de esperanza, una convocatoria a fortalecer las pedagogías populares, comunitarias y ciudadanas, nos invita a generar movimientos sociales que irrumpan en los desgastados sistemas políticos que ya no dan más para ofrecernos nuevas perspectivas de cambio, para no quedarnos solo en pedagogías de duelo y del consuelo, sino para abrir una nueva época de creatividad ciudadana, de celebración popular y de pleno ejercicio ciudadano. César, agradezco tu libro y agradezco aún más que me hayas invitado a compartir estas reflexiones a propósito de esta tan nutritiva lectura que he hecho de tu propio último texto. Muchas gracias, César, y saludo a todos los compañeros y compañeras que están en este momento en esta sala. Muchas gracias por tus comentarios, doctor Jorge Osorio, desde el sur de Sudamérica. Te estamos escuchando y es muy importante lo que resaltas en lo referente a la gobernanza, a una nueva gobernanza de la educación de personas jóvenes y adultas en la cual todos los entes gubernamentales y no gubernamentales y también la academia, y es aquí donde el libro del doctor César Picón, como bien lo refuerza el doctor Jorge Osorio, juega un papel muy importante. Las universidades tienen una responsabilidad, por ahí alguien preguntaba en el panel, ya vamos a escuchar de seguro en las palabras, en los agradecimientos y también en algunas preguntas que le vamos a hacer al mismo autor del libro Desarrollo, Universidades y Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Y es por eso, para mí, estamos tratando de su currículum del autor es bastante largo, lo vamos a resumir, quizá resaltando que él es doctor en educación, catedrático de algunas universidades peruanas, entre ellas la Universidad Pontificia Católica del Perú, como también la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es profesor de educación de adultos y educación universitaria, gran movilizador de programas de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos en su país y en los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, a los que brindó servicios profesionales. Bueno, dar su currículum del doctor César Picón es bastante amplio. Mejor es que lo escuchamos a él. Bienvenido, César. Muchas gracias, Walter. Distinguida audiencia, la publicación de esta obra está auspiciada por mi alma mater, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y la DBB Internacional Perú, entidades a las que agradezco en las personas del rector de la universidad, doctor Luis Rodríguez de los Ríos, y del director nacional de la DBB, profesor Walter Quispe Rojas, nuestro muy activo y dinámico moderador. Agradezco también a los distinguidos comentaristas y profesores universitarios, Gualberto Quirós del Perú y Jorge Osorio Vargas de Chile, por sus interesantes planteamientos y reflexiones que generosamente iluminan e inciden en la explicitación de los sentidos fundamentales de esta obra. Agradezco a las muchas personas que con sus distintos aportes, apoyos y tareas facilitadoras me ayudaron a edificar una obra
que ya ahora deja de ser individual y se convierte en un producto colectivo que se pone al servicio de la sociedad, consciente de sus potencialidades, pero también de sus limitaciones. Agradezco finalmente y de modo especial a la audiencia peruana, latinoamericana y caribeña que ha tenido el gesto solidario de acompañarnos en esta presentación virtual. El propósito fundamental de esta publicación es tender un puente de diálogo sostenible entre el sistema de la educación universitaria y el sistema de la educación de jóvenes y adultos acerca de algunos temas de interés común y bien público que pueden y deben dialogarse y negociarse culturalmente por aproximaciones sucesivas. Son dos sistemas que no se conocen a fondo recíprocamente y que han marchado durante las últimas décadas por pistas distintas, eventualmente con ineficaces mecanismos de articulación y de cooperación horizontal. Es un hecho que, con las excepciones que afortunadamente existen, la universidad en general conoce relativamente poco acerca de la educación de jóvenes y adultos, que en adelante llamaré EPJA, especialmente en relación con el pensamiento y propuestas que se vienen generando en relación con una EPJA nueva, transformada y con una incidencia potencial transformadora en los distintos campos de la vida nacional. La EPJA, por su parte, desconoce lo que viene aconteciendo en el proceso de la reforma universitaria, todavía inacabada y con vocación de consolidación y profundización. Ambos sistemas todavía no se han acercado para conversar, dialogar y generar formas de trabajo compartido y asociativo con sentido de realidades en las áreas históricas de la educación universitaria: formación, investigación y extensión. Cuando se elaboró esta obra, todavía no había llegado la pandemia, pero sí ya había llegado el futuro, cargado de incertidumbre y también de alguna esperanza. En algunos países de nuestra región, un punto común de esperanza es la emergencia de una nueva generación de jóvenes que viene asumiendo un liderazgo social en defensa de los intereses estratégicos de nuestros países en el horizonte de los derechos humanos, del bien público y del buen vivir en la perspectiva latinoamericana. Recientemente en Chile y en el Perú pudimos escuchar, ver y constatar el poder de la calle y la política desde la calle para conquistar y lograr el respeto a los derechos humanos de los pueblos, de decidir la nación que quieren ser para vivir con libertad, democracia, justicia social y justicia educativa, paz, desarrollo integral y sostenible, trabajo digno y evidenciar otros derechos humanos. En el Perú y otros países de la región hay una voz y una acción movilizadora que busca la presencia de la ética y de la transparencia en la política nacional y en el funcionamiento y el servicio eficaz de las instituciones públicas. Persigue la coherencia política, social y cultural de los poderes del Estado en apoyo al bienestar de la población nacional. Los dos sistemas, antes de la pandemia y con mayor intensidad durante ella, tienen que convivir con los cambios acelerados y bruscos en los diferentes campos de la vida nacional. Es evidente que no ha habido previamente o en forma concurrente
una pedagogía escolar y una pedagogía social destinada a preparar a la población nacional de todas las edades y todos los niveles educativos para encarar dichos cambios, para convivir, trabajar, aprender y recrearse en casa en tiempos de crisis sociales y de crisis causadas por los fenómenos naturales. Los dos sistemas, a lo largo de sus trayectorias institucionales, vienen tomando conciencia crítica acerca de sus fortalezas y debilidades. Saben que deben realizar ajustes internos indispensables para resolver problemas históricos y emergentes. Han aprendido que las realidades son dinámicas, se mueven, caminan continuamente y consecuentemente las instituciones con visión de futuro tienen que hacer acompañamiento a esas realidades dinámicas. De no ser así, las instituciones del mundo universitario y de la EPJA estarían a espaldas de sus respectivas realidades y serían obsoletas históricamente. Las personas de todas las edades aprendemos, pero también las instituciones aprenden o deben aprender a lo largo de su existencia. El aprendizaje institucional permite el conocimiento de la lógica y del desarrollo institucional para el cumplimiento de sus finalidades y objetivos específicos. Las instituciones de los dos sistemas tienen mucho que aprender en el frente interno y externo. Si realizan trabajos asociativos, es importante que las partes involucradas conozcan el horizonte de sentidos de sus contrapartes. Tal horizonte está conformada por los siguientes elementos: concepción, principios, visión, objetivos, políticas y estrategias. En el caso que nos ocupa, sería fundamental que las instituciones de la EPJA conocieran el sentido y alcances de la reforma universitaria que todavía está en proceso de construcción y que las universidades públicas y privadas del país conocieran el horizonte de sentidos de la EPJA nueva, también en proceso de propuesta, especialmente desde las voces de abajo y de algunas organizaciones de la sociedad civil. Si ambos sistemas llegan a conocerse, estarán en condiciones de respetarse, valorarse, dialogar y encontrar formas y mecanismos de trabajar juntos en forma articulada y solidaria para atender a la común población objetivo a la cual deben servir. Si se logra esto, los dos sistemas habrán construido la costumbre, el hábito, la práctica, es decir, habrán construido la cultura de la cooperación. Dentro de ello se definirían conjuntamente la brújula orientadora, objetivos, políticas operacionales y estrategias. Y se establecerían también las responsabilidades compartidas y las responsabilidades específicas. La cooperación entre los dos sistemas requiere, entre otros factores, de la disposición recíproca de trabajar juntos, de construir en sus campos de competencia una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, con la activa participación de sus actores protagónicos. No se puede lograr esto si no se crean condiciones subjetivas favorables de confianza, transparencia, de superación de prejuicios, miedos y temores. Si somos capaces recíprocamente de superar estas barreras, lo que viene es la construcción conjunta del diseño de la propuesta asociativa de trabajo, de su desarrollo, acompañamiento, evaluación, retroalimentación y de su posible continuidad orgánica. Tal construcción sería la base de dicha continuidad orgánica recreada y mejorada
con la activa participación de los actores protagónicos para servir cada vez mejor a la población objetivo dentro de sus respectivos entornos territoriales, cada uno de los cuales con sus correspondientes particularidades. Lo que se aborda en este libro son algunos temas que no los voy a referir porque si no, ¿qué hacen ustedes, amigos y amigas lectoras? Pero hay muchos otros temas que podrían ser materia de iniciativa y diálogo directo entre los actores involucrados de los dos sistemas. A título meramente referencial, expreso el casi siempre invisibilizado tema de género en una visión amplia. La creciente informalidad con motivo de la pandemia que afecta a estudiantes y participantes de los dos sistemas. Los sufrimientos del pueblo peruano y latinoamericano con motivo de la pandemia y de la posibilidad de movilizar la energía social e institucional desde el mundo universitario y de la EPJA. Lo que podrían hacer conjuntamente los dos sistemas en relación con el cambio climático y el problema del agua que afectará agudamente a 5 países del mundo, uno de los cuales lamentablemente será el Perú. En general, hay 4 posibles áreas de trabajo cooperativo con visión de futuro que pueden tener proyecciones significativas. La primera es la consolidación y profundización de la alianza estratégica en apoyo al nuevo enfoque de desarrollo humano integral y sostenible de las comunidades dentro de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales o subnacionales, y del trabajo ampliado con la participación de todos los actores involucrados en la EPJA, que son el Ministerio de Educación y demás organismos del aparato del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de la academia. La segunda área de cooperación es la construcción del pensamiento educativo peruano y ojalá latinoamericano y caribeño sobre la EPJA, desde las canteras de la epistemología emergente en el país con base en las gentes y comunidades, con un enfoque territorial, intercultural, interdisciplinario, multisectorial e intersectorial, intergeneracional. La tercera área de cooperación es el trabajo conjunto para luchar contra las desigualdades estructurales del país y de la región, así como de los efectos nocivos que inciden en el desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico del país. La cuarta área de cooperación consistiría en que ambos sistemas pudieran hacer una relectura reflexiva y crítica de la estructura de sus respectivos sistemas. Una característica común es que hasta ahora, tanto en la educación universitaria como en la educación de jóvenes y adultos, hay una presencia absorbente y hegemónica de la parte regular del sistema. En el caso de la educación universitaria, por ejemplo, todavía no hay respuestas alternativas para encarar fundamentalmente el problema de los estudiantes universitarios que no concluyen sus estudios profesionales o incluso si los terminan, no se titulan. Y de otro lado está el caso de los estudiantes graduados que no encuentran empleo en sus respectivos campos de formación. Para este contingente humano que va creciendo de año en año, aún no hay respuestas desde las universidades, tanto en el país como en algunos otros países de América Latina y el Caribe. En el caso de la EPJA, una de sus modalidades, que es la modalidad de educación básica alternativa, a pesar de su deficiente implementación por el Estado, ha generado algunas formas organizativas de trabajo educativo no presencial. Estas formas son la educación semipresencial, itinerante, a distancia y virtual. De contar con adecuado financiamiento
equipamiento, recursos para el aprendizaje y personal directivo y docente preparado, la educación básica alternativa podría hacer una mejor contribución al país. Sin embargo, todas estas formas organizativas de la referida modalidad, a las que se podrían agregar los aportes de las otras modalidades de la EPJA, en el caso del Perú, la educación técnico-profesional y la educación comunitaria, sumado a todos estos aportes, no alcanzan a beneficiar a más del 3% de la población nacional joven y adulta. Hay diversos tipos potenciales de sujetos educativos que están prácticamente excluidos de oportunidades de educación y aprendizajes dentro del sistema regular de la EPJA y del sistema no regular de la misma. Para atender a las personas y colectivos humanos que no están en la parte regular de los dos sistemas, se plantea el desafío de que estos generen nuevas modalidades alternativas que estarían a cargo de nuevas instituciones, que pueden ser centros, programas, proyectos o núcleos de educación y aprendizaje no regulares dentro de cada uno de los dos sistemas. Es un desafío en cuya respuesta el sistema de la educación universitaria y el sistema de la educación de jóvenes y adultos pueden trabajar cooperativamente en algunos aspectos comunes en beneficio del país. De otro lado, la violencia en sus distintas expresiones, y particularmente contra las mujeres de todos los grupos de edad, así como la violencia doméstica y el feminicidio, está creciendo en forma alarmante. Es un problema complejo y multidimensional que alcanza a las distintas clases sociales y en cuya respuesta están necesariamente presentes los componentes transversales: cultura, ciencia y educación. Los remanentes de la cultura patriarcal y del machismo y del uso de la fuerza física para solucionar conflictos y problemas domésticos serían abordados por la cultura de paz, la cultura de derechos humanos, seguridad humana, educación familiar, reaprendizaje de valores humanos. La ciencia y la educación científica, mediante la pedagogía social, la educación popular y la educación comunitaria, pueden generar insumos de información, de conocimiento y aprendizaje de los jóvenes y adultos del país acerca del comportamiento humano, del control y desarrollo emocional de las personas, de la necesidad de tener asistencia médica para el desarrollo de la salud emocional, mental y física. Hay en el país una limitada divulgación científica en los distintos campos del conocimiento. Para ello hay que preparar recursos de aprendizaje con enfoques pedagógicos y metodológicos apropiados, con el fin de que puedan llegar a las personas y colectivos humanos que usualmente no tienen acceso a tal oportunidad de aprendizaje. Un trabajo articulado entre los dos sistemas permitiría captar la participación de un selecto equipo conformado por científicos, comunicadores y educadores populares con el fin de elaborar y divulgar los requeridos materiales de información en forma ágil y atractiva, pero sin perder el rigor científico. En el campo de la educación y aprendizaje de los jóvenes y adultos, como componente para resolver el problema de la violencia en sus distintas manifestaciones, se debería impulsar la educación familiar, la educación en y para los derechos humanos, la educación para la cultura de paz y una educación ciudadana en distintos itinerarios, como plantea mi distinguido amigo y comentarista Jorge Osorio en su libro reciente publicado, que realmente se los recomiendo leer. En los 9 núcleos temáticos del libro
se abren posibilidades y oportunidades de trabajo solidario, participativo y cooperativo entre el sistema de la educación universitaria y el sistema de la educación de jóvenes y adultos, ambos estructuralmente dos de los más grandes subsistemas del Sistema Nacional de Educación. Caminar y trabajar juntos no es nada fácil, sobre todo si no hay prácticas y tradiciones, es decir, si no hay cultura de cooperación, pues así lo muestra la experiencia humana e institucional. Las instituciones de ambos sistemas, renovadas en su espíritu, vocación y compromiso de servicio al país, tienen y tendrán la oportunidad de analizar reflexiva y críticamente la experiencia asociativa sustentada en una alianza estratégica eficaz cimentada en la ética, la transparencia y la cohesión y coherencia política, cultural y educativa en servicio al país. De tal experiencia, cada uno de los dos sistemas, por separado y conjuntamente, podrán extraer las lecciones para descartar aquello que no funcionó, valorar y dar mayor fuerza a lo que funcionó e incorporar elementos nuevos para que la experiencia se convierta en una buena práctica y quizás, y por qué no, en una innovación que trascienda sus fronteras institucionales y territoriales. En los temas que referencialmente se plantean en el libro, hay el espacio suficiente para construir redes entre universidades públicas y privadas, así como entre las nuevas instituciones que se generen en el sistema de educación de jóvenes y adultos. También hay espacios para construir redes entre instituciones, programas, proyectos y núcleos de aprendizaje de jóvenes y adultos de los dos sistemas. Las redes, como sabemos, tejen puntos de encuentro, de diálogo, de intercambio de conocimientos, experiencias y saberes. Las redes pueden generar proyectos estratégicos con la participación de instituciones, programas, proyectos y núcleos de educación y aprendizaje de jóvenes y adultos para impulsar el desarrollo integral y sostenible de las comunidades, de las regiones y del país. Las redes pueden construir colectivos de aprendizaje de conformidad con los intereses, necesidades y demandas reales de los sujetos educativos en relación vinculante con sus proyectos de vida. Hay algunas prácticas de redes de universidades públicas que apoyan a la educación y aprendizaje de jóvenes y adultos. Me complace referir un caso latinoamericano emblemático, como es la Red de Universidades de Chile que apoya a la EPJA. Se llama su sigla RUEPJA. En el desarrollo de la agenda temática de la RUEPJA hay una alianza, un feliz encuentro de saberes de la academia con los saberes profesionales de las educadoras y educadores de las distintas regiones del país y de los saberes populares, de los sujetos educativos del campo y de la ciudad, de la población occidental y de la población indígena de dicho país hermano. Una aspiración que deseo explicitar en esta presentación es que seamos capaces de construir una red de universidades peruanas que apoyen a la EPJA nueva. Con esta red se puede cultivar la capacidad de aprender de la sabiduría ancestral, comunitaria, popular, indígena, así como de la sabiduría científica, tecnológica, académica y profesional. Los socios institucionales y personales de la red pueden aprender y realizar interaprendizajes sobre la capacidad de saber escuchar a las voces de las gentes y de sus comunidades, de sus barrios en las ciudades, de sus aldeas en las áreas rurales. También pueden aprender a escuchar la voz de la gama diversa de sujetos educativos de la EPJA y de su común situación de marginación de oportunidades educativas y de aprendizajes.
Si logramos aprender a escuchar las voces señaladas, será el momento de una intensa alegría de este servidor de ustedes, ojalá compartida con ustedes, porque una esperanza que se construye activamente, con persistencia y con resistencia dentro de las incertidumbres, se haya convertido en una hermosa realidad. Los dos sistemas, dentro de sus particulares situaciones y avances, han aprendido antes de la pandemia y durante ella que los genuinos cambios educativos no se hacen desde arriba con imposiciones políticas, burocráticas, tecnocráticas y normativas jurídicas. La historia y las evidencias pasadas y recientes enseñan que los cambios profundos se basan en las realidades del país, en las necesidades y demandas reales de los sujetos educativos ubicados en sus respectivos contextos territoriales. Los cambios genuinos saben escuchar e interpretar en forma transparente, con respeto y valoración a las voces de abajo, es decir, a las voces preñadas de sufrimientos, de resiliencia, pero también de sabiduría y de esperanza que provienen de las gentes y de las comunidades del campo y de la ciudad. Los cambios educativos así concebidos y practicados tienen un itinerario dinámico y creativo de diálogos participativos entre los actores y sectores involucrados. Se basan en estudios e investigaciones que nos iluminan sobre nuestra realidad nacional y nuestras realidades territoriales permanentemente actualizadas como puntos de partida de la situación real y de puntos de llegada de la situación ideal que se busca construir en determinado horizonte espacial y temporal. Estos cambios tendrían sostenibilidad política, institucional, técnica, financiera y tecnológica, siempre que sea la voluntad política y social articulada, así como el conocimiento del horizonte de sentidos de la cultura de cooperación en pro del desarrollo transformador del país, su acogimiento y apropiación, y la voluntad política y social de vivenciarla por parte de la sociedad y del Estado. Un instrumento relevante a este respecto es un pacto social por la nueva educación peruana y dentro de ella de la nueva educación universitaria y de la nueva educación de jóvenes y adultos. Para el logro de tal propósito, hay que visibilizar el sentido fundamental de los cambios educativos, prepararlos adecuadamente y convocar la movilización social y estatal de ideas, sensibilidades, propuestas de los actores y sectores involucrados, de los diversos tipos de saberes, acciones estratégicas y recursos convencionales y no convencionales. Una parte de la reforma universitaria, aunque no necesariamente con la activa y plena participación de sus actores protagónicos, está en marcha. En el caso de la educación de jóvenes y adultos, hay mucho por reconstruir y construir, pero tampoco se parte de cero. En ambos casos, en el horizonte de la pandemia y de la esperada post-pandemia, se puede ir generando la masa crítica, diagnóstica, conceptual y estratégica con el fin de impulsar el indispensable diálogo nacional de todos los actores y sectores involucrados en los dos sistemas. Amigas y amigos, estando cerca de la Navidad y del Año Nuevo 2021, expreso a todas y todos los participantes de esta presentación virtual mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Y les hago un llamado fraternal y respetuoso de que en sus respectivos espacios laborales, profesionales y académicos, sean ustedes artífices
del esperanzar en el campo educativo. El gran pensador y maestro universal Paulo Freire, nacido en el Perú y ciudadano latinoamericano y caribeño y ciudadano del mundo, usa tal palabra en la connotación no de una esperanza inactiva y pasiva, sino de una esperanza que resiste y encara las realidades luchando, pero luchando con amorosidad. Y agregamos de nuestra parte, luchando con el fin de impulsar el cambio educativo que viene desde abajo con autenticidad, ética, social y transparencia. Amigas y amigos, un brindis virtual respetando todas las normas de seguridad y un esperanzar en una vida mejor para nuestras familias, nuestras gentes, nuestros pueblos y nuestros países, y una educación universitaria y una educación de jóvenes y adultos que acompañen al logro de este propósito. Salud virtual con sus bebidas favoritas, pero por favor, con sobriedad y sobre todo con amor, solidaridad, esperanza activa y un alto sentido de responsabilidad familiar, comunitaria y social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. En realidad, pues, estamos aquí en un momento crucial de la educación latinoamericana en base al libro que usted tiene, en base al libro que nos está presentando. Y yo quisiera pedir al equipo que podían estar visualizando el panel, donde está, más que hay varias preguntas, es cierto, pero también tenemos las felicitaciones y el agradecimiento de varias partes, no solamente de Latinoamérica, también nos están acompañando desde Portugal, nos están acompañando desde Estados Unidos, además de los países que ya, hermanos que conforman Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, César, ahí es un gusto, podemos aquí quizás hay algunas visualizaciones que están un poco movidas, pero sí en el panel, en el enlace donde se han enviado, están claramente establecidas. Ahí quisiera, para ir culminando esta gran presentación del libro, preguntarle, y hay alguna pregunta que nos están haciendo también, y agradecemos la participación de las centenares de personas que se están conectando tanto por la plataforma Zoom, por el Facebook y las retransmisiones que están haciendo por diferentes plataformas en este sentido. Para ir culminando, quisiéramos algunas impresiones y precisiones. Hay varias inquietudes sobre la red de educación universitaria y la educación de personas jóvenes y adultas de Chile. ¿Cómo los consiguen? ¿Cuál es el propósito de esta red? Quisiéramos preguntar al doctor Jorge Osorio, quien últimamente también ha presentado un libro, un gran libro al respecto, pero precisamente quisiera que se comprenda, doctor Jorge, el hecho mismo de que a veces no hay una comprensión entre las universidades y la educación de personas jóvenes y adultas que ha dado estas luces en su libro el doctor César Picón, pero allá en Chile ya existe una red de universidades públicas. ¿Cuál es el propósito de esta red? Gracias, Walter. Brevemente les cuento la experiencia que César ha tenido el gusto y el honor, me siento honrado, digamos, que César lo haya expuesto como una buena práctica. Esta red formalmente lleva 3-4 años, pero en la práctica hay varias universidades públicas, universidades estatales, que han venido ya desde hace muchos años, desde la vuelta de la democracia de los años 90, cooperando, participando junto a las autoridades educativas y a las redes pedagógicas de los propios educadores de la EPJA en procesos de capacitación
en procesos de formación, en algún caso en procesos de formación posgradual, y sobre todo en lo que aquí en Chile llama la política oficial, educativa, el perfeccionamiento docente, ¿no? Entonces somos 8 o 7 universidades que estamos coordinándonos permanentemente para desarrollar en macrozonas, ¿no? Programas de capacitación docente que conducen a diplomados y posteriores magísteres reconocidos, acreditados por estas universidades, y últimamente también en investigación, ¿no? Entonces tenemos la macrozona norte con la Universidad de Antofagasta, el centro del país con la Universidad de La Serena y la Universidad de Playa Ancha, la UNCE, la Universidad UFRO de la Frontera en el sur, y al extremo sur la Universidad de Magallanes, y todos estamos trabajando en función de una agenda común, orientada a la capacitación, orientada a la investigación, orientada al perfeccionamiento docente y también a la incidencia pública. En los dos últimos años hemos también asumido como un compromiso la participación en el debate público, ¿no? Entonces estamos permanentemente escribiendo notas técnicas, haciendo referencia a las políticas que oficialmente se toman. Por ejemplo, acaba de terminar la discusión sobre el presupuesto de la Nación, hemos estado presentes en esa discusión, se está discutiendo sobre las bases curriculares, las nuevas bases curriculares de la educación de jóvenes y adultos, ahí también hemos tenido una propuesta, o sea, estamos permanentemente también generando una opinión política, por decirlo así, con el fin de apoyar las redes pedagógicas, que en Chile están bien organizadas, las redes pedagógicas de los maestros, de las maestras de la educación de adultos. En todas las regiones propiamente tal existen estas redes, y uno de los principales temas que tenemos como materia de trabajo es apoyar estas redes. Ahora, la importancia de esta red está que son todas universidades estatales, ¿no? Es decir, tenemos toda la misión de desarrollarnos sin fines de lucro y de un compromiso especial, como toda la educación pública, de favorecer el desarrollo, como bien decía César, de una educación pública de calidad, ¿no? Gratuita, sin discriminaciones, y eso sin duda le da yo diría, un sello particular a la red, digamos, un sello de compromiso social. Aquí históricamente, seguramente en el Perú también debe pasar, en la historia, las universidades públicas siempre han tenido un gran compromiso social, ¿no? Y eso se está manifestando en el campo de la educación de adultos también, ¿no? O sea, las universidades estatales están colocando como un tema en su agenda el trabajo en la educación de jóvenes y adultos. Y atención, sí, a pesar de todos nuestros intentos, sin mucho éxito en los que diseñan las políticas, porque una cosa es estar trabajando con los maestros, con la investigación, y otra cosa es no tener presencia real en quienes diseñan y ejecutan las políticas, ¿no? Incluso nosotros tenemos un diagnóstico acá que hay una involución, incluso en el lenguaje. Te das cuenta que antes hablábamos de educación permanente, educación de jóvenes a adultos, hoy día está muy reducido en el ministerio el tema, y estamos hablando de recuperación de estudios, es decir, de una visión sumamente estrecha de la educación de adultos, ¿no? Bueno, pero como bien decía César, tenemos que trabajar para que en algún momento acceder a una influencia mayor y lograr cambios más sustantivos, cambios que, como bien dice César, y yo lo reiteré como un tema también en mi comentario, que requieren políticas nuevas, digamos, porque las viejas preguntas ya se intentaron responder, algunas han sido políticas satisfactorias, otras no, pero hay nuevas preguntas que son las que planteó César para el Perú, pero cada país también tiene para la educación de adultos nuevas preguntas, y ahí estamos en una situación difícil en el Estado, ¿no? En el caso chileno, requerimos una renovación, un giro paradigmático real, digamos, una transformación radical que pueda responder a las nuevas preguntas. Las nuevas preguntas ya no pueden ser contestadas con las viejas respuestas, ¿no? Y en ese sentido César ha sido un maestro, ¿no? En ponernos temas nuevos y hacer evidente que las viejas respuestas o las viejas maneras de responder ya no están siendo suficientes para asumir las nuevas preguntas, ¿no?
Muchas gracias, doctor Osorio. Realmente, pues, es una gran experiencia que están teniendo allá en Chile. Y aquí comentarte de que la universidad justamente que está auspiciando y la alma mater, que es la alma mater del doctor César Picón, ya tiene una escuela profesional de educación básica alternativa, pero también a nivel de posgrado están llevando el currículum global de educación, de formación de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas. De la misma manera, en la parte amazónica se ha ido sumando otra universidad, gracias a la iniciativa de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Estoy hablando de la Universidad Nacional de la Amazonía de Madre de Dios, que también está desarrollando la formación de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas. Esto es muy importante porque tenemos ese reto de juntar las universidades, de abrir un debate. Ya no nos queda tiempo en este año, pero sí el próximo año nos parece que va a ser un buen espacio de compartir estas experiencias y sumando también las otras que podamos tener a nivel latinoamericano. Ahí continuando pues con el diálogo que estamos teniendo para ir cerrando, tenemos una pregunta, o tenemos una precisión, perdón, que vamos a hacer. Hay el compromiso del doctor César Picón, que va a ir respondiendo cada una de las inquietudes, porque también en su exposición ya ha ido dando algunas respuestas a las inquietudes que se han ido escribiendo en el Padlet. Sin embargo, el doctor César Picón está comprometido en que tanto en la página web de la universidad y en la página web de la DBV International Perú pueda estar sus respuestas. Pero vamos a ir cerrando, invitando al doctor César Picón que nos pueda responder una de ellas. Por ejemplo, una que escriben desde Brasil. Lo decimos porque está entremezclado entre español y portugués, ¿no? Ahí tenemos de Argelia, UFPE, Centro Pablo Freire, la cátedra específicamente de Pablo Freire. Te pregunta, doctor César, ¿cómo construir un proyecto de educación popular en tiempos de pandemia para la educación de jóvenes y adultos? La respuesta, mi estimada amiga, que es compañera de la cátedra de la que tengo el honor también de formar parte de ella, es esperanzar, o sea, trabajar activamente con esperanza a pesar de las dificultades que hay, pero con los puntos de vanguardia que tiene el movimiento de educación de jóvenes y adultos. Y un punto de vanguardia es la educación popular en la parte relativa a su trabajo educativo con jóvenes y adultos. Este es un punto de entrada muy importante para trabajar este tema y otros que no están visibilizados actualmente en la agenda temática de la EPJA oficial. Preguntaba, por ejemplo, Rosa Zúñiga, amiga y colega secretaria general del CEAL, preguntaba, bueno, ¿y qué hay del tema de género? ¿Qué estrategia para luchar contra los problemas en este dominio? Realmente, en el momento actual, si apelamos al currículum, bueno, no encontramos pues mayor cosa. Pero entonces estamos hablando de una EPJA nueva, de una EPJA transformada estructuralmente, que justamente pone en su agenda estos temas que emergen desde las realidades. Y este y otros son los temas que son propios de nuestras realidades. Si alguna corriente pedagógica transformadora con jóvenes y adultos ha comenzado a trabajar teniendo como referente las realidades, es la educación popular. Y entonces, vía educación popular, vía educación comunitaria, son vías estratégicas en el momento, pero que se pueden ampliar a otros espacios cuando se construya por aproximaciones sucesivas un movimiento nacional de educación de adultos de carácter pedagógico, social,
político, ambiental y con una intencionalidad política transformadora. Es decir, en la corriente de un posicionamiento desde la educación para transformar a las personas y que sean ellas los artífices, los constructores del proceso de transformación de sus familias, de los colectivos humanos de los cuales forman parte, de sus comunidades locales, de sus territorios regionales y de su país. Entonces, en general, si decimos, bueno, pero ¿qué se está haciendo actualmente? Actualmente estamos pues un poco atados, estamos atados de pies y manos porque tenemos currículos oficiales que trabajan con el país oficial, con el país simbólico, con el país pedagógico, con el país irreal. Pero es justamente el nuevo paradigma que consistirá en trabajar con el país real y, por tanto, con las realidades, con las necesidades y demandas de sujetos educativos, jóvenes y adultos concretos que viven en territorios específicos, cada uno de los cuales tiene también sus particularidades. Entonces, por ahí va un poco el enfoque general de una estrategia que es pertinente para el caso o por los casos comentados y otros en este desafiante y apasionante campo de la nueva educación de jóvenes y adultos que en cada país, como decía Jorge, en su país, en el nuestro y en otros países hermanos de América Latina y el Caribe, debe merecer una respuesta muy especial, teniendo como tenemos aspectos comunes que nos unen, pero también nuestras particularidades que las tenemos que considerar en el enfoque global de nuestros objetivos, políticas y estrategias de educación de jóvenes y adultos. Muchas gracias, César. Realmente estamos muy complacidos y como estás pudiendo visualizar en el panel, no solamente en el panel, tanto en el chat y en las diferentes redes sociales que están compartiendo, son centenares de personas que están ahora mismo en vivo escuchando la presentación de este gran libro como es el Desarrollo, Universidades y Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Solamente nos queda reforzar el hecho de que las respuestas a las preguntas que está en el panel, el autor está comprometido en darle respuestas y van a estar subidas en la página web de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, como también de la DBB International. Pero la gentileza del autor es que ya está el link, el enlace del libro en el chat y en todos los medios, también en las redes sociales, ya se ha puesto el enlace del libro para el alcance de todos. Es la generosidad del mismo autor quien está abriendo el libro prácticamente para el acceso de todos y todas. Y cuando nos vamos a reunir, sí. Sí, Walter, solamente una interrupción, disculpa. Había una inquietud que yo no he tenido pues tiempo de oportunidad de responder, pero la inquietud es que si la DBB puede tener la gentileza a través de su plataforma de hacer llegar una copia de la versión digital del libro a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta presentación virtual. Hay una inquietud de que reciban esa versión digital del libro. Así es, esta versión digital ya está en el chat, está el enlace para que ustedes ya pueden descargar desde este momento, no solamente los que están en la plataforma Zoom, también los que están en las diferentes redes sociales, está el enlace del libro, ustedes lo pueden descargar y también el compromiso de la DBB International como también de la universidad, que cuando ya retornemos a estas tan ansiadas reuniones presenciales, conferencias, seminarios, también se les va a entregar en sus manos el texto por el autor. En este sentido, ahí tenemos ya el enlace que está en las diferentes redes sociales, como también en la plataforma Zoom, y ustedes pueden acceder fácilmente, pueden descargar y también ahí dar sus comentarios, si es que así lo crean pertinente. César,
es un agradecimiento, yo creo, a nombre de toda Latinoamérica que te hacemos por todo lo que estamos leyendo en los comentarios, por todo lo que estamos leyendo en las diferentes redes sociales, el agradecimiento que tenemos hacia tu persona por tan gran obra que tienes como es la educación de personas jóvenes y adultas, las universidades y el desarrollo. Quisiera agradecer la participación de tan excelentes personalidades que también han estado en esta presentación, como es el doctor Hugo Díaz, como es Rosa Elvira del CEAL, está Miriam Camilo desde República Dominicana. No quisiera dejar de ir mencionando, la verdad, la lista es bastante amplia, son centenares de personas que se han involucrado, estudiantes participantes del currículum global de diferentes regiones del Perú y de América Latina, de México, de Guatemala, de Ecuador, también los varios educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas. Muchas gracias por su participación. Estamos reencontrándonos y le tomamos la palabra al doctor Jorge Osorio y nos vamos a estar reencontrando por este intercambio de redes de universidades y educación de personas jóvenes y adultas. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, señor Walter. Llegamos ya al ocaso de la presentación del libro y agradecemos a todos los participantes de poder asistir a esta presentación. Ahora damos por concluido este evento. Muchas gracias. Chao.